Entonces, bueno, oficialmente damos inicio a la sesión de hoy, al webinar de hoy. Acompañamiento emocional en situaciones de crisis va a ser un tema muy interesante para nuestra comunidad de coaches. Nuevamente les doy la bienvenida a todos a este nuevo webinar de la International Coaching Community. Y, por supuesto, te doy la bienvenida a ti, Leila. ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado? Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Te dejo la palabra en este momento para que nos cuentes y arranques con la presentación. Gracias, Alexis, un millón. Bueno, bienvenidas a esta sesión, a este encuentro a través de a través de Zoom en la International Coaching Community. Estoy sumamente emocionada, además de feliz de haber escogido este tema y de haberlo planteado, agradecida con ICC por darme la oportunidad de estar aquí compartiendo con ustedes y con ustedes por estar acá en este momento en el que es tan importante para mi país, Venezuela, y también para el mundo, el generar una serie de distinciones que nos permitan realizar como coaches un acompañamiento cálido, un acompañamiento desde la sacralidad y desde el espacio que debe tener realmente el proceso de coaching. Pueden seguirme a través de @wonderleila, a través de @genteprogress y por supuesto a través de @international coaching community. Durante el webinar vamos a tener varios momentos en los que les voy a pedir que por favor compartan alguna de sus reflexiones. Alexis, ¿esto lo podemos hacer con los micrófonos o lo hacemos a través del chat? De las dos formas lo podemos hacer. Podemos abrir el micrófono, podemos abrir la cámara si quieres también, podemos hacerlo a través de chat. Yo pienso que podemos abrir la participación por micrófono, está bien. Excelente, sí, me encantaría escuchar sus voces. Entonces, llegado el momento, tú haces el comentario o la pregunta. Quienes levanten la mano, pues le iremos abriendo el micrófono para que participen. Perfecto, sí. A ver, es importante que quizás no todos podamos participar por efectos también de honrar el tiempo que tenemos disponible y el tiempo también en ese sentido que tiene Alexis acompañándonos. Más, sí es nutritiva e importante la participación, pues de todos los que quieran participar, y para eso vamos a tener distintos momentos. Entonces, dicho esto, arrancamos. Y cuando comienza el viaje, nuestra felicidad está relacionada con el sentido que le damos a nuestra vida y a nuestra existencia. Y valga decir que elegí esta imagen que nos va a acompañar durante todo el webinar, que tiene que ver con Meet the Robinsons, o la familia del futuro, como la conocemos acá en Venezuela. Porque justamente tiene ese sentido de hacer un viaje que va en diferentes momentos temporales, un viaje además que tiene que ver con una reestructuración de juicios, de creencias, el surgir de la resiliencia y la capacidad de afrontamiento, además del todo el ámbito del mundo emocional que surge alrededor de esto. Otro elemento llamativo de esta elección es que cada uno de los personajes de esta película pues es muy particular, no está dentro de ese ámbito de normalidad a que podríamos estar acostumbrados o habituados. Y vuelvo otra vez a la frase por la cual comencé,
que la felicidad está relacionada con el sentido que le damos a nuestra vida y nuestra existencia, en cuanto a que nosotros como seres humanos somos contadores de historia. Necesitamos tener sentido, y ese sentido que le damos a nuestra vida está muy en función de la historia que nos estamos contando acerca de nosotros mismos, es decir, de nuestros recuerdos, de la forma como vemos el mundo en el momento en el que estamos, en el momento presente. Y por supuesto, esto tiene conexión con que vivimos en un mundo de sentidos, ¿sí? Y necesitamos de sueños, ¿sí? Y de recuerdos. Y esos sueños que nos dan dirección, pues sabemos muy bien como coaches que si no le ponemos fecha y los estructuramos, pues siguen siendo sueños. Y son estos, ¿verdad?, los que nos permiten entrar en contacto con la resiliencia. Y entonces, antes de comenzar, o mejor dicho, en este momento, yo los invito a reflexionar brevemente acerca de varias preguntas. Una de esas preguntas es que si ustedes en este momento le pusieran un nombre a la historia de su vida, ¿qué nombre escogerían? ¿Qué nombre le pondrían? Es decir, si le pusieran un título, ¿qué nombre le pondrían en este momento a la historia de su vida? Por favor, le pido que lo hagan. Y si además se asignaran ustedes un papel en esa historia, ¿cuál sería su papel? ¿Cuál sería su rol? La idea es que lo escriban en el chat, que lo compartan. Sí, Okay. primero la idea es que con relación a esto, a esta reflexión, es que primero la piensen, ¿ok? Y luego pueden compartirla a través del chat. Igual lo voy a leer. Y si deciden compartirlo con el micrófono, por favor, Alexis, que te pido que se los desbloquees. Y chicos, por favor, bueno, chicos, ya es un hábito mío, levanten la mano. Por acá tengo a Freddy Castillo, que dice Altos y Bank, rol de lucha. Marcos Casartelli dice Las grandes aventuras de Marcos, el rol actor principal. Y Yasmín Sánchez dice protagonista de mi felicidad. Súper, esto me encanta. Leila, puedes ver también, no sé si ves abajo donde dice Q&A, cuya también tiene como debe tener un numerito, ahí también está en ese. Ajá. Ah, ok. Ya, esto no lo sabía. Ok. Derek Emanuel Oseguera, mejorando el camino de mi vida. Ese es el título, supongo. Aquí me hace falta el rol. Gamaliel dice, nombre de mi historia, la batalla interna. Ok. Y mi papel, maestro creativo. Wow. Súper interesante. Ok. Avanzamos. Como les decía, en otro momento me hubiese dado una crisis de pánico o algo por el estilo. Más es justamente el aprender a encontrar recursos y a ver los aprendizajes que nos dejan las situaciones. Pues como decía anteriormente, ¿qué historia me estoy contando yo con relación a lo que me ocurre? Porque no es estar en Venezuela bajo estas circunstancias, es donde se va la luz o donde hay un bajón, donde hay miles de imprevistos, sino qué hacemos nosotros frente a esas circunstancias que nos están pasando, en qué posición nos estamos colocando y sus textos
los que me compartieron, con esos nombres todos tan hermosos, pues tiene que ver con eso, ¿sí? Y el rol que nos estamos dando es un rol en el que nos damos la posibilidad de crear, de construir, o es más bien un rol que nos limita, es un rol que nos genera carga, un rol que nos genera un esfuerzo, pero más que esfuerzo de trabajo, es una lucha interior con nosotros mismos y con el mundo. O sea, desde qué posición estamos. Y en ese sentido, la distinción de crisis tiene que ver, o yo lo he interpretado, cuando lo que existe, lo que conocíamos como rutinario, como normal, entre comillas, ¿sí? Ya no nos sirve de guía, ya no es útil y entonces nos invita a tomar otro camino. Muchas veces esta invitación no es realmente una invitación de esas que vienen con tarjetica y que nos dicen responda tan rápido como les sea posible, sino que es un golpe, es cuando todo aparentemente cambia y las formas que teníamos habituales de reaccionar, de responder, la forma como distinguíamos el mundo, como veíamos las cosas, pues ya no sirve más y hay que buscar otras. Y aquí implica o se pone en juego nuestra inteligencia, ¿sí? No en el sentido de esa inteligencia tradicional medida por los test psicológicos, el famoso IQ, sino esa inteligencia global, esa inteligencia emocional que nos insta a afrontar la situación y esa afrontar tiene que ver también con nuestra voluntad, ¿sí? Es decir, implica elección, implica toma de decisiones, implica también, por supuesto, el hacernos cargo de que vamos a transitar por un espacio donde nada es conocido, donde es incierto, ¿sí? Donde quizás todo nos parece volátil, como lo que acaba de ocurrir con y que fue genial para exponer justamente esto, en que las situaciones cambian de un segundo para otra y qué hacemos para gestionarlo. Eso es crisis y es momentáneo, ¿sí? La crisis, como toda ruptura, al romper algo, pues de eso saldrá algo nuevo y trae en sí mismo la posibilidad de reconstruirnos. Y por otra parte está lo que llamamos trauma y que quise traerlo a colación porque es algo de lo que solemos conversar en la cotidianidad, quizás de manera muy superficial, ¿sí? Y en el trauma, para el neurólogo y psiquiatra Boris Cyrulnik, que es una persona espectacular, ha escrito muchos libros, pues él concibió la teoría del doble golpe. ¿Cómo es esto? Pues resulta que nosotros, para que ocurra un trauma, primero tiene que haber una situación en nuestro contexto que nos impacta, que nos lesiona, que nos afecta. Y por otra parte, que ese es un primer golpe, por otra parte, pues las fuentes de apoyo, lo que deberían ser las fuentes de apoyo, el contexto cultural, el contexto social, el contexto familiar, pues también nos lesiona, nos vemos vulnerados, es decir, se ve expuesta nuestra integridad, se ve expuesta nuestra identidad y eso se puede constituir en un trauma. Valga decir que Boris Cyrulnik es de origen francés. Cuando la Segunda Guerra Mundial, pues él fue
puesto preso, su familia desapareció y él fue puesto preso por la Gestapo a los 6 años y medio de edad. Logró escapar de este lugar donde lo tenían retenido y construir, gracias a la persona que lo ayuda a escapar. Y él fue el que decidió escapar. Él fue el que decidió escapar, dadas las circunstancias en las que estaba en ese momento inmerso y que él consideraba, teniendo 6 años y medio, que no era capaz de soportarlas, de vivir en esas condiciones, pues decide movilizarse hacia salir de allí y consigue la ayuda necesaria para eso. Y es gracias a esto que él logra constituir esta teoría. En este sentido, es importante reconocer que si bien el dolor tiene un sentido profundamente humano y es necesario, ya que al atravesarlo puede permitirnos pues autenticidad, empatía y crecimiento en la medida que me permite conocerme, en la medida que permite comprenderme, en la medida que me permite aceptarme a través de ese viaje que realizo, ¿sí? Lo que consideramos como sufrimiento es opcional. ¿Cómo es esto? ¿Todo dolor genera un sufrimiento? Sí. Todo dolor genera un sufrimiento en nuestra vida, es decir, un sufrimiento momentáneo. Cuando algo nos duele, pues de manera real sufrimos. Mas cuando hemos pasado ese momento de dolor, podemos, al recordarlo, estarlo sufriendo doblemente. Por eso es que es opcional. Y en la medida que entramos en contacto con ese espacio de dolor y tenemos la posibilidad de conversarlo, de manejarlo, de hablarlo, podemos reencuadrarlo, podemos darle otro marco de referencia. Y a través de ese marco de referencia, revalorar nuestra imagen en esa historia, reencuadrar nuestra historia, es decir, restablecerla, nuestro papel en ello y clarificar nuestro sentido. Es decir, ¿qué estábamos haciendo allí? ¿Qué estábamos haciendo ahora? Desde el comprender que lo que hicimos allí era lo que podíamos hacer con lo que teníamos en ese momento. Y quienes estaban inmersos en esa historia, pues hicieron lo que tenían y podían hacer con lo que tenían en ese momento, dadas las circunstancias. En ese sentido es opcional. Por otra parte, desde lo que es el coaching, quiero rescatar el sentido también de dolor en cuanto a que, como decía mi maestro Julio Laya, o el maestro Julio Laya, en la sesión de coaching no tiene por qué ser una sesión dolorosa. Es decir, donde se someta al coachee a una cierta presión para disminuir su ego y a través de eso permitir que pues aflore la vulnerabilidad. No, la sesión de coaching es una sesión en la que estamos profundamente en contacto con el otro, con el ser humano que tenemos al frente, desde el agradecimiento por estar allí y en ese espacio de sacralidad con la persona que tenemos al frente. Un elemento súper importante que aparece una vez que comenzamos o que tenemos la posibilidad, que es sumamente importante, de hablar, de conversar acerca de lo que nos ocurre, de lo que nos acontece, es la resiliencia.
¿Y qué es la resiliencia? Es la posibilidad de tener un nuevo desarrollo, de tener un nuevo comienzo después de esa situación que consideramos un trauma. Y esa resiliencia, pues, no es exclusiva de un momento vital. Si bien es cierto que en la medida que estos mecanismos de seguridad y de confianza están fuertemente establecidos desde la niñez, pues mucho mejor es. Sin embargo, el hecho de tener 50, 60, 70 años, pues no nos limita a ser personas resilientes. Y en este sentido, pues es importante que tengamos claro que existe una diferencia entre el trauma, lo que significa la situación traumática, bajo sus características, y la representación que nosotros como personas hacemos de esa situación. Y que al elaborarlo, pues tenemos la alternativa, porque eso también es una decisión de dejar de sufrir. Otra cosa muy distinta es olvidar, ¿sí? Olvidar tiene que ver más con nuestros mecanismos neurológicos, pero el dejar de sufrir definitivamente es algo voluntario, implica una toma de decisiones e implica una acción. En ese sentido es importante que nosotros recordemos que... Alexis, ¿me escuchan? Sí, Leila, sí, se escucha bien, todo está bien. Chévere, chévere. Ok. Que el cerebro humano no distingue entre realidad e imaginación. En ese sentido, me gustaría chequear con ustedes, ¿sí? Si en este momento pueden ustedes recordar algún momento en el que hayan estado, por ejemplo, en una película, ¿sí? Una película de acción, una película de terror, una película de esas de suspenso, no importa cuál. Y cuando están allí han notado que se les acelera el pulso, los latidos cardíacos, de repente sienten como si se les paralizara el corazón, aun cuando ustedes no son los que están protagonizando la película, pues sí la están visualizando. ¿Eso les ha ocurrido en algún momento? Pueden levantar sus manitos. Ok, Yasmín, Carla, Camer Vamos, Marcos. vamos a... Ok, yes. ¿Quieres abrir el micrófono o solamente las manos? Ok, Yasmín dice, ayer me pasó Bird Box. Esa película es excelente, esa serie. No es una película, perdón, de Netflix, es excelente. Pues sí, muy bien. Y como acción mata juicio, sí, el cerebro pues no distingue entre realidad e imaginación. Y algo sumamente importante en relación al trauma y la generación de resiliencia es que hay dos elementos fundamentales allí. Uno son los que vienen previos o las situaciones, el cómo se concibe la persona y lo que ocurre con la persona antes del trauma en su contexto. Es decir, las fuentes de apoyo y de seguridad, las posibilidades de conversar y de gestionarse antes del trauma y después del trauma. Esto es fundamental. Otra distinción tiene que ver con lo que llamamos equilibrio o este equilibrio que tanto buscamos
tener en nuestra vida, ¿sí? Como que si la vida tuviera como algo externo más que interno, o si es interno, entonces significa estar en control de todo. Y tanto la resiliencia como un aspecto clave para superar el trauma o la situación que pudo haber sido traumática, como el equilibrio, ¿sí? Implican enfoque, voluntad, disciplina, implica la capacidad de reestructurar el qué hacemos, en dónde estamos, el para dónde vamos y de dónde vengo. Y el equilibrio, pues, es la capacidad de mantener cierta paz interior, aun cuando la vida te sacuda, cuando la vida nos sacuda. Implica mantener nuestra congruencia, nuestra coherencia y ser consistentes de una situación a otra situación. Por supuesto, esto tiene que ver con el sentido que tenemos, el sentido de que le damos a nuestra existencia. Y antes de avanzar, de continuar avanzando, hay un elemento súper importante dentro de lo que es el contexto del proceso que ocurre en el coaching, es que toda esta situación, tanto el cómo vivimos la crisis, el cómo vivimos lo que puede ser un evento traumático, además que este evento traumático vamos a responder a él de diferentes maneras, en función, por supuesto, de nuestra personalidad, de cómo nos hemos conformado en el mundo y también en función del mundo en el que estamos, ¿sí? Porque vivimos en mundos emocionales. Y más allá de lo interno, pues esto tiene que ver con el mundo y el espacio emocional al que pertenecemos, es decir, a esa gran caja en la que estamos, ¿sí? Que es la escuela, que es la familia, que es la empresa, que es la cultura, que es el país, que es la ciudad en la que estamos. Y, a ver, no es lo mismo el mundo emocional que yo puedo vivir en la familia, en mis condiciones, al que lo vive una familia con otra estructura, o si vamos, lo ampliamos, pues no es lo mismo lo que ocurre en los países, en cualquier país del norte de Europa, en unas condiciones estables. La emocionalidad que está allí, los patrones, las creencias que surgen a partir de eso, versus lo que puede ocurrir en un país, bueno, como el mío, en una ciudad como la mía, yo en este caso estoy en Maracaibo, versus una ciudad quizás como Caracas o Bogotá o Santiago de Chile. Eso nos da un marco y una tonalidad completamente distinta. Inclusive, aún siendo migrantes, ese hecho de emigrar, pues, ¿qué ropa tenemos en la maleta? ¿Cuál es la maleta que llevamos? ¿Cuál es el mundo emocional en el que estoy viviendo? Estoy viviendo en el mundo acá que me traje, estoy viviendo en el mundo al que llegué. ¿Qué estoy haciendo para gestionar esto?
Y tanto lo que tiene que ver, desde que comenzamos a hablar de cómo vemos nosotros la felicidad, de cómo vivimos una situación de crisis, cómo inclusive esa situación de crisis puede convertirse dependiendo de las condiciones, porque además, recuerden que, como les dije, una situación para ser traumática no solamente implica que hubo algo en el contexto que me afectó, sino que además en esa situación me sentí extremadamente vulnerado, ¿sí? Mi integridad se vio vulnerada. Y que adicionalmente, pues la construcción y la interpretación luego que yo haga de esto, pues es lo que va a permitir, tanto en una situación como en la otra, el que yo sea resiliente ante esa. Considerando el mundo emocional en el que estoy viviendo, el mundo emocional que estoy viviendo, no solamente en lo real, porque además cuando hacemos una interpretación y esa interpretación me genera dolor o me genera sufrimiento, pues no solamente lo hago desde la visión pasada, sino que esa visión me duele en la realidad, me duele aquí y ahora. Desde la visión que tengo de aquello que pasó, desde la visión en la que me cuestiono lo que pasó. Y es interesante en este sentido continuar profundizando porque justamente es en este espacio donde aparece la emocionalidad. Y si bien este tema sí puede tener cierta estigmatización, o lo vemos con nosotros los coaches a veces con cierto cuidado, especialmente si nos estamos iniciando en el proceso de hacer coaching y nos preguntamos, bueno, ¿qué pasa si la persona que viene pues se emociona? Bueno, por supuesto que se va a emocionar. Eso es parte de lo que nos constituye como seres humanos, ¿sí? Puesto que las emociones son una predisposición a la acción. Es decir, no hay pensamiento sin emoción y no hay acción sin emoción. Eso es indiscutible. Y además, de manera muy interesante, no hay una emoción que se detone sin un pensamiento previo. Entonces, aquí quiero rescatar, en función de lo que hemos estado conversando, algunas emociones, pues unas que nos gustan, entre comillas, que solemos tolerar más por sus características, ¿sí? Como la alegría, que es una emoción que nos habla de estar en contacto con la vida, de fluir con ella, la ternura, que implica cuidar del otro, acercarnos, la gratitud, que implica estar agradecidos, abrirnos a agradecer lo que nos ocurre por el hecho de que ocurren, porque son gratis. Es agradecer los regalos que nos da la vida, teniendo en cuenta de que esos regalos, al igual que la felicidad, que pues esa posibilidad de aprendizaje que nos da la vida, no vienen con envoltura ni con lacito. Y más aún, o sea, y aún así, entonces el poder sentir gratitud para ello. Cuando nosotros, culturalmente hablando, socialmente hablando, especialmente en lo que es la cultura occidental,
disminuimos, minimizamos eso, lo que significa la alegría, lo que significa la felicidad, y lo colocamos como elementos externos, es decir, que es aquello que tenemos que obtener o que se obtiene llegado un momento, ¿sí? O que vamos a tener cuando logremos algo, es decir, alcanzamos una meta, tenemos un logro, tenemos dinero y podemos adquirir algo, y entonces en términos de transacciones, pues al minimizar esos espacios de alegría, esos espacios además de ternura, de entrar en contacto con el otro, de cuidarnos, de agradecer el hecho simplemente de estar vivos, porque se banaliza, se minimiza, pues se privilegian otras emociones, inclusive otros estados emocionales. De eso vamos a hablar ahora en minutitos. Otras emociones que son interesantes y poderosas tienen que ver con la rabia, que tiene que ver con una interpretación de que hay una injusticia y yo tengo que afrontar y poner un límite a eso. Implica la capacidad de establecer un freno a aquello que en un momento determinado pues es una afrenta hacia mí, hacia mis acciones, hacia lo que me constituye. Y por otra parte, en este ir entre las emociones, está una que nos suele ocupar mucho, y me digo no nos suele otra vez, hablo a nosotros los coaches o a nosotros también como psicólogos cuando estamos en una sesión, que es la tristeza, y que inclusive socialmente, culturalmente hablando, pues no suele ser una emoción bienvenida en una organización. Quizás es bienvenida la alegría, la felicidad, la ternura, no tanta. Sin embargo, la tristeza, pues suele ser una emoción no bienvenida, una emoción en la que a veces le generamos resistencia a observarla, resistencia a transitar por ella, o a que nuestro cauchí transite por ella. Y cuando la tristeza, el mensaje que nos da es de que algo, pues, que nos está doliendo, nos importa. Y que es algo que perdí. Y la tristeza, además, detrás de ella, cuando la dejamos transitar, es interesante porque suele venir acompañada del coraje que requerimos para poder hacer frente a algo, para poder reelaborar algo o reconstruir algo. Con relación al miedo, el miedo también es una emoción primaria, y como emoción primaria, el miedo lo que busca es preservarnos, cuidarnos. Está instalado en nosotros desde que somos seres primitivos. Son estas entonces emociones fundamentales. El tema con todas ellas, en particular con la rabia, con la tristeza, con el miedo, es cuando ellas nos desbordan. Por aquí en el chat
Ajá, José Eduardo. Las emociones no pueden venir directamente de las sensaciones sin pensamiento. A ver, quizás en algún momento de nuestra, especialmente en etapas muy tempranas, cuando no tenemos la capacidad todavía de elaborar lo que nos ocurre, pues hay una sensación que nos produce, que nos genera una emoción. Luego, posteriormente, ya esas emociones son archivadas en nuestra memoria. Ups, aquí hice algo que me salí. Ok, aquí estoy de vuelta. Como les decía, una vez que ya tenemos archivadas las situaciones y lo que pensamos, porque lo hemos elaborado, ante los cuales se presentan ciertas emociones, pues hay un pensamiento previo, hay algo que ocurrió previamente, aunque esto sea inconsciente, y generalmente lo es. Hay otro elemento interesante, es que las emociones, aquí nada más estoy colocando dos, como esas emociones que pueden aparecer de manera importante en una situación de coaching, y más en una situación de coaching, como estamos hablando, en ese contexto de crisis, entre comillas, o que interpretamos como crisis, que tienen que ver con la culpa y la vergüenza. La culpa y la vergüenza ambas tienen vinculación con mi identidad. La culpa tiene vinculación con mi identidad privada, es decir, con la identidad privada del coachee. Y ambas tienen un valor moral. La culpa busca es evitar que realicemos acciones que van en contra de nuestros valores morales. Y, por supuesto, cuando hacemos algo que va en contra de nuestros valores morales, nuestras voces internas, que muchas veces esas voces internas, bueno, en general, esas voces internas, primero fueron voces de mamá, voces de papá y voces, por supuesto, de la cultura. Y tanto en la culpa como en la vergüenza hay una trampa y pueden convertirse en emociones bien tóxicas si nos quedamos anclados a ellas. Al teñir la forma como vemos los eventos. La vergüenza también, como les dije, tiene un valor moral desde el cual vemos las cosas, y en este sentido se ve afectada por esta emoción, es nuestra identidad pública. Sí, como les dije, si la culpa tiene que ver con nuestra identidad interna y nuestros valores personales, porque yo los irrumpo, la vergüenza tiene que ver con el incumplimiento de patrones o normas socialmente establecidas. Y si yo las incumplo, si yo paso por encima de esos parámetros, pues voy a sentir vergüenza. Otro elemento fundamental en ese tránsito que estamos haciendo
por los mundos emocionales, ya habiendo hablado de las emociones, entonces pasamos a lo que son los estados emocionales. Los estados emocionales nosotros no los tenemos, ¿sí? No es que tenemos un estado emocional, es que ellos nos tienen a nosotros. Se aprenden o entramos en ellos desde muy temprano y como les decía, tiene que ver con la cultura, tienen que ver con la sociedad en la que estamos, el espacio en el que estamos. Y son como unos lentes que afectan, que intervienen, como estos lentes tridimensionales que se usaban antes para ver las películas en 3 dimensiones, que uno era de un color rojo, creo, y el otro era verde. La forma como interpretamos las cosas, cuando nos damos cuenta que estamos observando las cosas de cierta forma, por ejemplo, culpabilizando, señalando, viendo que no existe ninguna posibilidad, viendo todo negativamente, haciendo cierto tipo de juicios, pues lo que quiere decir es que ya estamos atrapados por ese estado emocional en particular. Y ese estado emocional podemos vivirlo de manera prolongada. Otro elemento importante es que tendemos a justificar ese estado emocional porque justamente es una forma de interpretar las cosas. Si ustedes se dan cuenta, está vinculado profundamente con nuestro sistema de creencias. Por eso es que tendemos a justificarlos y a convertirnos en eso que estamos pensando. Aquí hay 2 estados emocionales bien importantes en este momento cuando estamos hablando de crisis y de trauma, que tienen que ver con el resentimiento y la resignación. En el resentimiento, pues no hay aceptación de lo que ocurrió, de algo que ocurrió, yo lo considero injusto y además me hago juez de eso y qué ocurrió con la persona o en el contexto en el que ocurrió, y como soy juez, pues culpabilizo, y como soy juez, además también, y me siento víctima al mismo tiempo, pues busco la revancha. Es una emocionalidad que me amarra al pasado y de la que me hago esclavo. En la resignación o con la resignación, pues creo que no hay posibilidad. Es decir, no me creo tener el valor o no creo tener las competencias para poder hacer algo, para poder cambiar alguna situación que esté enfrentando, y entonces me resigno. Es decir, no veo posibilidad. Y es interesante desde esos 2 estados emocionales, qué ocurre con nuestra historia, cuál es la historia que nos podemos contar desde esos 2 espacios, qué historias me puedo contar desde el resentimiento, qué historia me puedo contar desde la resignación, qué rol puedo tener si parto de ese resentimiento
¿O qué historia me puedo contar si parto de la resignación? ¿Qué rol puedo tener allí? ¿Qué sentido puedo darle a mi vida? ¿Cómo puedo juzgarla a partir de eso? ¿Qué interpretaciones puedo hacer? ¿Y cómo gestionar las emociones en el proceso de coaching? Es fundamental, siendo el proceso de coaching un proceso profundamente humano, en el que una persona con una inquietud pues busca acompañamiento para aprender y a partir de ese aprendizaje encontrar las distinciones que le permitan elaborar de una manera diferente su situación y dirigirse desde donde está, desde el punto donde está a un punto nuevo. Es importante que nosotros como coaches tengamos, le demos el valor a legitimar al ser humano que tengamos al frente con todas con todas las interpretaciones que él hace de su vida en este momento. Porque si hace y se construye esas interpretaciones es porque él está distinguiendo el mundo así y eso es válido. Así nosotros lo veamos desde otra perspectiva radicalmente diferente, aunque eso no nos haga sentido. Y además legitimar las emociones que van apareciendo desde ese espacio sacro de la relación de coaching. Es decir, unas emociones en ese espacio no tienen menos legitimidad que otras. Y esto es un elemento esencial para que surja la empatía, para que surja la sinergia necesaria para que se dé la relación de coaching, la relación de confianza. Si nosotros deslegitimamos por no parecernos válidas, por no parecernos pertinentes, algún juicio que haga nuestro coachee, por supuesto, entendiendo el momento en el que aparecen, en el contexto en el que aparecen dentro de ese proceso de la relación, dentro del proceso de coaching, si lo deslegitimamos, ¿qué estamos haciendo con relación al significado que le estamos dando a esa construcción de la relación? Y además es fundamental en ese sentido el que estemos pues, profundamente conectados con nuestra gratitud, ¿sí? Que estemos totalmente disponibles al servicio del cliente. ¿Qué significa esto de estar conectados con nuestra gratitud? ¿Gratitud hacia quién? Cuando yo comencé el webinar, les comentaba que me sentía muy feliz, igual que me siento ahorita, y agradecida de estar compartiendo con ustedes y, bueno, con el espacio de ICC, gracias al cual llego, con Alexis por estar aquí acompañándome y al pendiente de cualquier situación. Y en el espacio de coaching, pues es estar allí, el estar disponibles, estar en gratitud con la vida por permitirnos entrar en contacto con esta persona que viene a buscarnos, que está solicitando nuestro acompañamiento
que quiere encontrar algo nuevo, y el estar en gratitud con eso que está, me permite conectarme profundamente con ese ser humano y entender que el estar allí en conexión a mí también me permite crecer, porque es indiscutible que cuando estamos en un proceso de coaching, si bien yo estoy acompañando al cliente, a mi coachee, y ese cliente crece a través de la relación, o puede crecer, si él lo elige, a través de la relación, definitivamente yo también lo voy a hacer. Yo también me voy a transformar a través de esa relación. Y entonces, desde esa gratitud de estar allí, yo me abro a escuchar, ¿sí? Desde esa gratitud, pues yo legitimo y es válido lo que aparece, y desde esa gratitud, de esa legitimación, yo me abro a escuchar, a comprender la emoción que tiene mi cliente, y no solamente la emoción que tiene el cliente, porque además lo bonito de las emociones y lo bonito de los estados emocionales, de las situaciones que traen los clientes que tenemos nosotros, es que no solamente ese relato que hacemos con la boca, con el lenguaje, sino que hay un correlato, un relato propio de la emocionalidad que reflejamos, y que además va acompañado también desde el cuerpo. Entonces, para poder abrirnos a esto, para poder estar en escucha, ¿sí? Y comprender lo que la emoción tiene que decirnos a nosotros como coaches, y tiene que decirle también al coachee, porque muchas veces el coachee puede estar sintiendo tristeza o sintiendo un dolor y no sabe cuál es el mensaje que hay atrás. No se ha dado cuenta de qué es lo que está construyendo. Y muchas veces ni siquiera lo ha puesto en palabras, está todavía adentro, en la garganta, en el estómago, en alguna parte del cuerpo, o está en una interpretación mental como una forma de tener seguridad, y es a través de este proceso que le facilitamos al coachee el que pueda escucharse inclusive. Y además que al estar en ese proceso de escucha, nosotros podemos entrar en contacto con nuestra intuición. Otro elemento es que al legitimarlo, al estar en realmente profunda conexión con nuestro coachee, escuchándolo, pues le damos la posibilidad de obtener alteridad. ¿Y esto qué significa? De poder ver y escuchar y relatarle eso que tengo a alguien que no soy yo mismo, que no estoy aquí en mis pensamientos. Y esto es fundamental para la elaboración de cualquier trauma. Otro elemento importante que es indispensable además, es el facilitar la creación de confianza. Como les decía, hay dos aspectos importantes para poder elaborar el trauma. Es aquello que ocurrió antes de, los recursos que tengo en ese espacio, el cómo yo me veía antes de entrar en esa situación que fue el trauma o la crisis, y los elementos de apoyo que vinieron después de ocurrida esa situación traumática, a través de los cuales yo puedo restituir mi confianza, la confianza en mí mismo. Siguiendo, otro aspecto importante es distinguir lo que llamamos los juicios del coachee, del cliente. Es decir, aquello
que yo creo que es posible, aquello que, o no, aquello que en lo que yo creo que tengo las competencias o las habilidades para gestionar y que me habla entonces de futuro, o a que sí yo creo o no que pues me merezco el realizar algo, el obtener algo, versus los elementos fácticos del juicio, es decir, aquellos que se vinculan con la biología y que no los puedo cambiar, aquellos que se vinculan con el tiempo, pero definitivamente yo puedo gestionar mi tiempo, pero no puedo cambiar el tiempo, no puedo volver al pasado. Eso es imposible. Tampoco puedo ir al futuro. Yo puedo reestructurar, yo puedo reencuadrar el pasado, yo puedo hacer una prospección del futuro, yo puedo generar escenarios y diseñar para el futuro, por lo menos en este momento. Otro aspecto importante es darle la posibilidad al cliente de que vaya al pasado y salga fortalecido. ¿Y cómo es esto? Pues esto es cuando en ese espacio de la relación acompañamos a nuestro cliente en ese espacio, en esas conversaciones que vamos generando, y que él pueda ver aún dentro de ese espacio que puede haber sido doloroso, haciendo esa distinción entre dolor y sufrimiento, a reconocer los aprendizajes a encontrar con nuestra linterna e iluminando lo que pues estaba en ese espacio con nuestras preguntas, los aprendizajes, los recursos que pudo haber obtenido de esos momentos, de los momentos previos a esa situación, y así obtener una visión mucho más flexible del mundo, mucho más amplia, un enfoque múltiple, dándonos así, o dándole al cliente así la capacidad de conocer, primero que nada, de comprender y por supuesto en función de eso aceptar, ¿sí? La aceptación en relación a lo que significa el cambio, la transición y lo que puede constituirse en un trauma. La aceptación es un elemento clave. Aceptando, yo tengo flexibilidad, tengo comprensión, elaboro, y desde allí yo tengo la posibilidad de perdonar. El perdón es un elemento sanador, es una emoción sanadora. Es una emoción que además implica una toma de decisiones y que de ninguna manera significa que yo esté de acuerdo o que yo apruebe el que algo haya pasado. Especialmente, por ejemplo, en casos de violencia, en casos donde mi integridad personal, psicológica, física, está siendo comprometida, pues no significa el que yo perdone, el que yo aprobé la situación o la esté aprobando en este momento, sino lo que significa es que yo estoy tomando la decisión de deslastrarme, de quitarme peso. Eso me da liviandad, me da la posibilidad de gestionar el futuro. Y además de agradecer, ¿sí? De agradecer, de agradecer el estar vivo, de agradecer el hecho de estar aquí, mis aprendizajes, los recursos con los que tengo, con los que cuento en este momento. Y desde ese agradecimiento con la vida,
desde ese agradecimiento con el todo, con la divinidad, entonces diseñar el futuro, es decir, poder recoger mis sueños, restablecer mis sueños, establecerme, reconocer que tengo un futuro y que tengo la capacidad además de actuar sobre él, la capacidad de elegir, la posibilidad de tomar decisiones, la capacidad de comprometerme con algo. Y en este camino, hasta ahora, si bien hemos estado hablando especialmente de nuestro cliente en el proceso de coaching, del coaching, pues para que realmente podamos legitimar, para que podamos conectarnos con el agradecimiento, con nuestro agradecimiento, porque no es el agradecimiento en abstracto, para que podamos ofrecerle al coachee distinciones poderosas, para que podamos conversar directamente y confrontarlo cuando sea pertinente para ampliar su visión del mundo y que él pueda construir juicios, creencias mucho más poderosos y además fundarlos y generar congruencia y coherencia de manera consistente en su vida. Nosotros como coaches, para poder estar en ese proceso, ¿qué requerimos? ¿Qué tiene que ocurrir para que eso sea posible? Entonces, aquí sí me gustaría abrir el micrófono, Alexis, a los presentes. Claro que sí. Y que puedan responder luego de reflexionar. Es cómo como coaches, ¿sí?, ustedes viven su mundo en este momento. ¿Cómo estás juzgando tu vida como coach? Las preguntas están todas aquí escritas. No estoy diciendo ninguna que no esté. De manera que pueden verlas después que las comente. Y me gustaría que intervinieran. ¿Qué emociones te permites como coach? ¿Qué emociones, verdad, no te permites tanto? ¿Cómo vives el dolor? ¿Cuáles son esos espacios en tu vida en los que estás siendo resentido o quizás resignado? ¿Con qué estás resonando hoy en tu vida? ¿De qué te sientes agradecido hoy, aquí y ahora? ¿Qué haces para entrar protegido al mundo de cliente, es decir, a esa relación de coaching? ¿En qué espacios te aseguras de vivir las emociones que quieres vivir? ¿Qué haces para enfocarte? ¿Cuáles son tus metas? ¿Están abiertos los micrófonos, Alexis? Pues permitamos que levanten la mano. Alguien que quiera levantar la mano para participar. Podríamos abrir el micrófono si quieren responder algunas de estas preguntas. Vamos a ver si nos levantan la mano, podemos activar el micrófono. Vamos a ver con María. Hola, María. Creo que tienes que... eso. ¿Yo? Ahí ¿me escuchan? ¿Sí? Hola. Sí, ¿qué tal? Hola, ¿Cómo están? Sí, yo soy de excelente. Paraguay. Hola, María. Sí, ¿cómo estás? Soy de Paraguay. Te escucho. Paraguaya.
Sí, sí, sí. Sí, soy paraguaya. Bueno, Excelente, María eh, Geóloga. sí. Mira, lo que acá me está resonando mucho es, y que me he dado cuenta de que hace 2 años que soy coach, es el de sentirme agradecido. Ese es el cambio más grande que creo que yo estoy dando en mi vida. Antes me sentía como que ¿por qué a mí me pasaron todas estas cosas? Y ahora yo desde el coaching lo veo como que fue un espacio de muchísimo aprendizaje, y si bien hoy estoy donde estoy es por haber hecho el aprendizaje que tenía que haber hecho, ¿verdad? Y llegué donde hoy estoy. Así que me siento muy, muy agradecida con todo lo que me fue sucediendo a lo largo de mi vida, y hoy me fortalezco en eso. Ya no lo vivo como un dolor, lo voy sanando y voy agradeciendo, y con eso me fortalezco. Mira que, María, Sí, te escucho. ok, creo que hay que cerrar a Alexis un momentico, porque si no se escucha como con interferencia. ¿Me oyes, Sí, Alexis? ya está desactivado el micrófono. Ok, algo, lo que decía María, ¿sí? El hecho de que, bueno, yo antes interpretaba las cosas o me movía con dolor en relación a algo, y que a través del coaching, de hacer coaching, que es lo que rescato, pues voy sintiéndome cada vez más agradecida. Es que la relación de coaching es una relación que nos transforma, no solamente se transforma el coachee, sino que nosotros también. Y además que solamente a través del agradecimiento, simplemente con el hecho de estar vivos, con aquello que no vemos, pero que está alrededor nuestro, que está con nosotros, es que podemos ser afectados en la relación. Y que si no somos afectados, pues no estamos escuchando. ¿Le volvemos a abrir otra vez los micrófonos, por fin? Ajá, ¿quién más quiere compartir? ¿Quién levanta la mano? Listo, tenemos a Irma. Está levantando la mano. Ya te activé el micrófono, Irma. ¿Listo? ¿Me escuchan? Hola. Hola. Hola, ¿me escuchas? ¿Sí? Hola. Hola, Leila, ¿me escuchas? ¿Sí? Muy bien. Sí, muy bien. Bueno, escuchando toda la importante, digamos, explicación y descripción, ¿no?, que hacías de las emociones, yo en este momento, con respecto a la pregunta de eh, cómo de alguna manera vivo el dolor, una de las cosas importantes para mí dentro de la formación de coaching, justamente tuvo que ver en descubrir importantes creencias de base que yo creo que más que vivir el dolor, yo mucho de ese dolor lo sufría, ¿no? Eh, y, y el poder tener en este momento más claridad cuando estoy en situaciones de dolor, genuinas de dolor, de alguna manera la formación me ha permitido como separar un poco lo que es el dolor genuino del sufrimiento por unas creencias allí limitantes importantes. Que estoy revisando, como digo yo, las tengo en remojo, aparecen, pero las puedo ver. Y para mí ha sido muy, muy, muy importante, muy iluminador el proceso con las preguntas, el de poder hacerme preguntas para poder entender ese mundo interno que tengo. Y eso a la vez me conecta con poder juzgar mi vida de otra manera
más bonita, con más gratitud, como decía la compañera, y poder realmente sentir y permitirme más emociones en el diario. Y bueno, eso era lo que quería compartir. Gracias, Irma. Ok, algo que quiero rescatar de lo que decía Irma, o traer otra vez, es que en el proceso de coaching, más que buscar intencionalmente que el coachee, nosotros intencionalmente, porque eso sería poner una dirección en el proceso y no estar abiertos a lo que está ocurriendo, es que el coachee tenga la posibilidad de colorear su vida, es decir, de transitar por diferentes espacios, y eso no significa que algunas cosas no le van a doler o que algunas cosas pues no le van a causar tristeza. Sí, está allí desde otra dimensión, está allí con otra tonalidad, está allí a otra distancia, que me permite vivir realmente a profundidad, que me permite estar a plenitud en el momento presente. ¿Alguien más quiere compartir? Por el momento no hay más manos levantadas. Chévere, pasamos entonces. ¿Cómo vamos con el tiempo, Alexis? Pues tomando en cuenta las desconexiones, el webinar estaba estipulado para terminar hace unos minutos, pues, a las 3, a las 2 en este caso, para ti a las 4. Ya tenemos media hora de más. Claramente quienes nos acompañan decidirán cuánto nos acompañan, pero pues para que lo consideres también. Ok, de todas maneras aquí ya estamos en el final, así que llegamos on time, con el tiempo extra, como en el fútbol. Ok, entonces, ¿qué rescatamos de todo este proceso, teniendo en cuenta que la felicidad, pues algo que es un elemento que nosotros construimos y que está en función de esa historia a la que ustedes le pusieron un título, en la cual se asignaron un rol y que hace referencia a su identidad, a la forma como se están viendo ahora, y que así como ocurre con ustedes, pues ocurre con el coaching, y que allí, en ese espacio, en esa construcción, pues pueden aparecer eventos que pueden constituirse en un momento determinado en una crisis para nosotros, en una crisis desde lo individual o una crisis desde lo colectivo, donde algunos elementos ya no están. Y eso nos lleva a tomar acción, nos lleva a tomar decisiones. Y dependiendo de la vivencia, desde quizás la situación de violencia que pueda haber, que pueda llevar a ciertos eventos a constituirse en un trauma, dependiendo, por supuesto, de nuestras características y de las fuentes de apoyo, así como la precariedad social en la que podamos estar en un momento determinado frente a esas circunstancias, ¿sí? Es fundamental para lograr la resiliencia y alcanzar el equilibrio, el poder conversar, gestionar la situación. Nuestra interpretación, cuando digo la situación, es nuestra interpretación de eso que nos ocurre.
las emociones, el estado emocional en el que podamos estar en función de la cultura, y que nosotros como coaches es importante que estemos alerta y generar esas distinciones, puesto que si el coachee y yo como coach estamos en el mismo ámbito cultural, entonces será posible que estemos en el mismo estado emocional. Y si estamos en ese mismo estado emocional, será posible o factible entonces el que yo pueda ofrecerle miradas diferentes a ese cliente. ¿Qué requeriría eso? El estar alerta quizás, el estar atento a mis propias distinciones. Y por eso las preguntas que les hacía, desde dónde juzgaban su vida, qué emociones se permitían, cómo vivían el dolor, cuáles eran los espacios en los que estaban siendo y no son, porque implica transformación, resentido o resignado, con qué estaban resonando y a qué espacios o en qué espacios se aseguraban de vivir las emociones que querían vivir, porque es justamente todos estos elementos los que les van a dar riqueza a su sesión. Es decir, ustedes como coaches es importante que trabajen estos elementos, que además se aseguren de estar no solamente hablando sobre la crisis, sobre lo que es el trauma o sobre las emociones o los estados emocionales, sino además asegurándose de pasar por ellos, de especialmente esos espacios en los cuales quieren estar, y no negarlos, no evadirlos, sino darse la oportunidad de tocarlos, vivirlos, transitarlos y digerirlos. Y que eso implica el que puedan estar en contacto con espacios emocionales que les ofrezcan a ustedes la capacidad de ser resilientes, es decir, estar en un coro, practicar actividades artísticas, el estar en yoga, el hacer actividades que les permitan entrar protegidos en ese mundo que significa el coaching, para evitar el ser, pues, quemados a través de la relación, a través de esos procesos de coaching, desgastados sería la palabra ideal, desgastarse emocionalmente, porque además en la medida que hacemos conciencia de esto, pues podemos o entramos, mejor dicho, con mayor soltura, con mayor liviandad, con mayor seguridad, con más confianza, con más apertura, con mayor grado, con un grado más amplio de viabilidad, para de darle espacio a todo lo que venga allí en lo que es la relación. Entonces, a través de este proceso es fundamental, el proceso de coaching, aprender o acompañar al coachee a mirar la realidad desde el ahora, desde el aquí y el ahora. Es fundamental Ok, ahora les leo y les comparto sus reflexiones. Es fundamental tener en cuenta que las personas que definen un objetivo, que encuentran una finalidad y son protagonistas de sus historias, encuentran más motivos para ser felices. Y que el buen vivir está relacionado con el buen emocionar. Y que esto implica flexibilidad
y se vincula con la plasticidad emocional. Y bueno, con esto hemos culminado el webinar, este encuentro maravilloso de la tarde de hoy. Vamos a abrir los micrófonos y quien quiera compartir, por favor, levante su mano para... Daniel Godoy dice... Sí, Daniel, te abrí el micrófono. Si quieres, quítale el mute y puedes hablar. Ok. Sí, Daniel. ¿me escuchan? Sí, te escucho. Bueno, en primer lugar, quería agradecerte. Creo que no hay mejor ejemplo de resiliencia que una venezolana hablando en el momento que pasa su país, ¿sí? Teniendo esta mirada de coach y esta capacidad infinita de ponerse en esta situación de generosa, de compartir conocimiento y experiencias con los que estamos aquí. Tal vez se me ocurrió ahora que decías eso, algo que acostumbro decirle a mis coaches cuando me preguntan qué puede esperar o qué pueden esperar de mí, del coach, en ese proceso. Y yo digo generalmente, mira, yo no sé, no voy a saber nunca cómo calmarle los dolores, ni tampoco voy a deslumbrarlo con consejos expertos, tampoco tengo idea de qué puertas le falta abrir, ni tengo la llave maestra de los cerrojos que él mismo se puso. Con suerte, todo lo que puedo hacer es escuchar desde mis huesos y desde mis entrañas, y amigado, como estoy con el misterio, si quiere lo convido con un poco de mi curiosidad de niño, que es la que me permite mirarlo en cada nuevo encuentro como con el mismo asombro de la primera vez. Eso nada más. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Sí, realmente en la relación de coaching, gracias primero por tus palabras, como venezolana. Te digo que es un gran, enorme aprendizaje. Sé que no somos los únicos y además no en situaciones más difíciles tampoco. Y yendo a la relación de coaching, sí, no estamos en la relación para responder a nadie, ¿sí? Para darle el secreto a nadie o para decirle este es el camino. Pues no, estamos allí justamente, como tú dices, me gusta esa metáfora, presente desde los huesos, desde las entrañas, en profunda conexión. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera compartir? No hay más manos levantadas hasta ahorita y ya llegamos al final del tiempo. Llegamos al final. Sí. Excelente. Bueno, muchísimas gracias a todos. Un abrazo y hasta el próximo encuentro. Muchas gracias a todos quienes asistieron el día de hoy, quienes están escuchando esta grabación. No dejen de visitar la página de International Coaching Community para ver nuestros próximos cursos y eventos. Están muy interesantes para nuestra comunidad. De hecho, viene el curso de coaching para el emprendimiento y la innovación. Va a ser un curso muy interesante, dictado por Leila misma. Y entonces, allí en la página pueden tener toda la información, inscripción y todo. Nos vemos muy pronto. Muchas gracias, Leila. Gracias a todos que nos asistieron hoy. Nos estamos viendo muy pronto. Muchísimas gracias. Chao. Gracias, Daniel. Gracias, Yasmín. Gracias, María. Gracias a todos.